Buenos días, señores estudiantes. El tema que vamos a visualizar el día de hoy o a impartir son las unidades de conversión o conversiones de unidades. Vamos a trabajar con la siguiente destreza, que es establecer mecanismos simples y efectivos para convertir unidades a otras, dimensionalmente equivalentes a partir del reconocimiento de las magnitudes físicas fundamentales y sus respectivas unidades del sistema. Las unidades de conversión es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces vamos a convertir aquí una magnitud en otra magnitud equivalente con respecto a diferentes valores, ¿verdad? Y este proceso lo vamos a hacer por medio de los factores de conversión, que ya mismo les indico las tablas de conversión. Para convertir las unidades, en este caso de temperatura, no usaremos las tablas de conversión, sino usaremos una fórmula general en la cual nos ayude a convertir adecuadamente una unidad de temperatura en otra unidad equivalente. Visualizamos según el Sistema Internacional de Medidas las unidades de longitud. Las unidades de medida son la longitud que encontramos el kilómetro, metro, centímetros, milímetro, hectómetro, pulgadas, pie, yardas, millas, que son las unidades inglesas. Las unidades de masa, tenemos la tonelada, el kilogramo, el gramo, la libra, el arroba, ¿sí? El miligramo. Las unidades de tiempo, las cotidianas, horas, minutos, segundos, días, semanas, años, décadas. En este caso también tenemos el lustro. Unidades de volumen, metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml, que significa mililitros, cc, que también significa centímetros cúbicos. Esto lo utilizamos más en las jeringuillas, qué sé yo. Las unidades, esta unidad la utilizan más los médicos, los laboratorios, qué sé yo. Sí. Energía tenemos el kilowatt hora, tenemos el vatio hora, el kJ significa kilojoule, kcal significa kilocalorías, vatio hora, BTU, esta es la unidad de inglés, esto está en inglés, es una unidad de energía también, ¿no? Como la estamos viendo aquí, que la visualizamos más en los aires acondicionados. Vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo, vamos a convertir 20 metros a centímetros. Antes de realizar el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que en un ejercicio no solamente podemos utilizar una unidad de conversión, sino podemos utilizar varias unidades de conversión. Por ejemplo, para convertir de metros a centímetros, en primer lugar tenemos que visualizar la tabla y observar si hay esa unidad de conversión, si hay de metros a centímetros. ¿Sí? Aquí hay de kilómetros a metros y aquí hay de metros a centímetros. Entonces, esta unidad de conversión es la que voy a utilizar. Un metro es igual a 100 centímetros. Esa es la que voy a utilizar. Como la visualizamos aquí, es directa, ¿sí? Nos ayuda a encontrar directamente a la unidad que queremos encontrar, a centímetros, porque aquí el objetivo es eliminar. Y para eliminar una unidad utilizando los factores de conversión, siempre la unidad deben estar en diferentes sitios, ¿verdad? En diferentes ubicaciones. Si quiero eliminar metros, si el metro está en el numerador, el metro de la unidad de conversión debe estar en el denominador. Tenemos ahí 20 metros por el factor de conversión. Entonces tenemos que ver dónde ubico un metro. Vamos a ubicar el metro. El metro lo ubicamos en el denominador para poder eliminar. Y los 100 centímetros en el numerador. Y observamos aquí, vamos a eliminar los metros para que me quede el resultado en centímetros. Solamente multiplicamos 20 por 100 y lo dividimos por 1, en este caso es 2000 centímetros. Ya está resuelto el ejercicio. Ahora, ¿qué fuese si tenemos que utilizar más factores de conversión, como en este ejercicio? 30 yardas a metro.
primero tenemos que visualizar la tabla de conversión, si hay unidad de conversión de yardas a metros o viceversa, metros a yardas. Si observamos, solamente hay de yardas a centímetros. Entonces no tenemos de yarda a metros. Por lo tanto, vamos a utilizar la de yardas a centímetros para poder eliminar las yardas, ¿verdad? Entonces ya tenemos de yardas a centímetros. Podemos eliminar las yardas, pero nos queda en función de centímetros, como el ejercicio nos indica que debe quedar en función de metros. Por lo tanto, tenemos que convertir o obtener un factor de conversión de centímetros a metros o de metros a centímetros, que es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a visualizar kilómetros a metros, no me interesa. De 1 metro a centímetros, este sí me interesa para poder convertir la unidad de conversión. Entonces ya puedo convertir de yardas a metros con estos dos factores de conversión. Entonces empezamos, entonces 30 yardas multiplicado por el factor de conversión, el primero, una yarda donde se va a ubicar en el denominador y 90,44 centímetros en el numerador. Esto me da como resultado eliminar las unidades y hacerlo con la otra unidad de conversión, multiplicar por otro factor de conversión. 1 metro va en el numerador porque lo que quiero eliminar es centímetros y los 100 centímetros van en el denominador. ¿Sí? Elimino centímetros con centímetros y por ende la única unidad que me queda es metro. Esto va a equivaler al producto del numerador dividido para el denominador. O sea, 30 por 90,44 y por 1 dividido para 100. Esto resulta 27,13 metros. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las unidades de conversión con respecto a unidades que se puede convertir en forma directa o también las que se pueden convertir con más de un factor de conversión, ¿no? Vamos a ver también las unidades compuestas. Tenemos también conversiones de unidades compuestas. ¿Qué quiere decir compuestas? Cuando existen más de una unidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces primero tenemos que visualizar lo del numerador y lo del denominador, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que convertir lo que está en el numerador, los kilómetros a metros y las horas a segundo. Vamos a ver, primero vamos con los kilómetros a metros. De kilómetros a metros, vamos las unidades de longitud, kilómetros a metros, tenemos esta conversión. Muy bien, entonces directamente ya nos dan esa conversión. 1 kilómetro contiene 1000 metros. Y la hora en segundos, aquí está en minutos, aquí está en segundos. La hora tiene 3600 segundos. Ya obtenidas las unidades de conversión a lo que queremos convertir, ¿sí? Procedemos a hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces vamos primero a eliminar kilómetros utilizando la primera unidad de conversión. Para eliminar kilómetros, como está en el numerador, 1 kilómetro debe estar en el denominador y los 100, y los 1000 metros en el numerador. Eliminamos y multiplicamos por el otro factor de conversión, que es una hora, tiene 3600 segundos. ¿Dónde va una hora? Para eliminar esta hora que está en el denominador, la hora debe estar en el numerador y 3600 segundos en el denominador, ¿verdad? Eliminamos y vamos a utilizar la multiplicación. Multiplicando 90 por 1000 por 1 y dividiendo para 3600. Entonces, eso me va a quedar 25 metros sobre segundos y ahí está ya resuelto una unidad compuesta, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho unidades simples, unidades compuestas. Ahora vamos con las de temperatura. Para convertir las unidades de temperatura tenemos que visualizar esta tabla, ¿sí? Esta tabla nos ayuda a convertir una unidad a otra unidad, pero tenemos que entender o saber sobre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión de cada temperatura. Tenemos aquí el nombre de cada temperatura, Celsius, o también llamada escala centígrada, Kelvin o escala Kelvin, Fahrenheit, escala Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, para convertir de grados Celsius o centígrado a Kelvin, o de Kelvin a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Kelvin, o viceversa,
lo haremos por intermedio de esta fórmula general, ¿no? Que me indica grados X, que significa temperatura a convertir, ¿sí? O sea, la incógnita. PF significa punto de fusión, ¿sí? De la temperatura a convertir. PE significa punto de ebullición de la temperatura a convertir y PF, como indiqué anteriormente, punto de fusión de la temperatura a convertir. Todo esto es con respecto a la temperatura a lo que voy a convertir. ¿Sí? Por ejemplo, si es escala Celsius, el punto de fusión sería 0 y el punto de ebullición sería 100. Si fuera que quiero convertir a Kelvin, el punto de fusión sería 273 y el punto de ebullición 373. Y así sucesivamente lo que yo desea convertir. Y lo que quiero reemplazar, por ejemplo, aquí grados Y, que significa la escala de temperatura a que voy a reemplazar, la que voy a reemplazar, ¿verdad? Entonces la que voy a reemplazar en este caso es lo que me da el ejercicio, ¿verdad? Y así mismo, punto de fusión, punto de ebullición y punto de fusión de la escala que voy a reemplazar, ¿verdad? Entonces, esto es con respecto a la fórmula y a la tabla del punto de fusión y ebullición del agua, ¿no? De cada escala de temperatura. Entonces, vamos a un ejercicio, tenemos el siguiente ejercicio, vamos a convertir 30 grados Fahrenheit a Kelvin. Para convertir 30 grados a Kelvin, tenemos que utilizar la fórmula y además visualizar la tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla. Primero, ¿qué es lo que me piden encontrar? Kelvin, ¿verdad? Entonces, primero pongo grados Kelvin menos el punto de fusión de Kelvin, de la escala Kelvin, ¿verdad? En este caso, el punto de fusión es 273 y el punto de ebullición es 373. Y así sucesivamente ubico lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me piden obtener? Perdón, reemplazar los grados Fahrenheit, ¿sí? Que ya después en otros pasos lo voy a reemplazar, menos el punto de fusión, que es 32, y el punto de ebullición, que es 212, menos el punto de fusión, ¿verdad? Esto me va a quedar de la siguiente manera. El numerador no va a cambiar, me va a quedar lo mismo. Desarrollo el denominador, que me va a quedar 100. Reemplazo el numerador, me va a quedar 300 menos 32. Y realizo el denominador, que en conclusión me va a quedar 180, ¿verdad? Realizo el numerador, que quiere decir que lo que está en el lado izquierdo no cambia, ¿sí? Y al realizarlo me va a quedar 268 sobre 180. El siguiente paso es algo de las ecuaciones, que indica que todo número que está dividiendo en el lado izquierdo pasa a multiplicar al lado derecho, pero al numerador de la fracción. Entonces me va a quedar de esta manera. El numerador del lado izquierdo me va a quedar lo mismo, pero del lado derecho me va a quedar la misma fracción, pero el denominador del lado izquierdo multiplica al numerador del lado derecho, ¿verdad? Eso es una de las reglas de las ecuaciones. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es realizar toda esta fracción, toda esta operación, multiplicando y dividiendo para la cantidad que se encuentra aquí. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, 148,88. Y luego otra regla de las ecuaciones es despejar las incógnitas. Pongo la incógnita, en este caso es K igual, lo que está en el lado derecho no cambia, pero lo que está del lado izquierdo, que está restando, pasa con signo cambiado, en este caso suma. Y en este caso, el resultado va a quedar 421,88 Kelvin. O sea, hemos transformado 30 grados Fahrenheit a 300 grados Fahrenheit a 421,88 Kelvin. Entonces, esa es una equivalencia, ¿no? Equivalencia entre unidades. Entonces, eso es todo, señores estudiantes. Les voy a dejar un kit de ejercicios para que practiquen en casa. Bueno, aquí están el kit de ejercicios para que practiquen en casa. Conmigo, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias.